Que el Señor te bendiga, iglesia, que tengas una muy, pero muy buena noche, amada. Qué maravilloso es, una vez más, estar de reunión y poder compartir la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 12, el Señor tenía una confrontación con la política y la religión. Él estaba sacudiendo las bases y las estructuras de la religión. De hecho, que el Sanedrín lo cuestionaba. Caifás quería saber lo que estaba pasando con ese hombre extraño que pisaba Israel, y dice la palabra de Dios que le preguntaban sobre el ayuno, le preguntaba qué hacer con una mujer tomada en adulterio. Continuamente le tomaban examen, buscaban cómo encontrarlo en un error, sin darse cuenta que estaban cuestionando a Dios. Fíjese lo que es el razonamiento humano, cómo son los pensamientos del hombre. Qué terrible, qué terrible. Se ve que el hombre no ha podido evolucionar nada. ¿Quién manda saludos? Los pastores de Córdoba. Amén. Cristian, Mariela, ¿quién manda saludos? Rosaura, saludos de Caracas, Venezuela. Amén. Caracas, te bendigo en el nombre del Señor. Venezuela, estamos orando pero muy fuerte por ustedes, muy pero muy fuerte por ustedes. ¿Quién manda saludos? Esther desde Chivilcoy. Bien, bien, Chivilcoy, en el nombre de Jesús. Sí. Jimena, desde Santiago. Desde Santiago de Chile, te bendigo, Jime. Bendiciones, bendiciones para toda tu casa. Y en verdad que el mensaje del Señor no era fácil. Nunca la verdad para el mundo fue potable. Siempre fue confrontativa, porque eso es lo que hace la verdad. Lo que el mundo lo llama sobriedad y razonamiento, Dios dice que es locura para él. Lo que el hombre inventa como tecnología y como ciencia, para el Señor es depravación, porque fíjense que el hombre lo primero que hizo cuando entendió que había un polvo que podía explotar, lo metió adentro de una bala para matar a su semejante. Eso es la pólvora. O sea, el diseño filosófico que tiene el razonamiento humano está equivocado desde el momento que el hombre cayó en el paraíso. Hubo una desviación del por qué Dios nos creó. Muchos creen que Dios crea las guerras, muchos creen que Dios crea los genocidios, que Dios crea las pandemias, y no hay nada más equivocado que eso. Dios no está en eso. El negocio de Dios, como dijo el Señor, cuando José y María se habían olvidado de él en el templo, y cuando lo encontraron, la madre le dijo: te hemos buscado. Y él contestó: ¿por qué me buscabais? ¿Acaso en los negocios de mi padre no me es necesario estar? La necesidad de Dios. Dios creó un reino y lo estableció en el cielo. Y en este momento y en estos tiempos el Señor lo está reclamando, porque es justo si uno cosecha, si uno siembra, cosecha. Por eso el Señor también le habló a Israel, que un hombre de una hacienda se fue, pero antes de irse agarró a uno que le dio 5 talentos, a otros 2 y a otros 1. ¿Qué es un talento? Es una medida de peso. En el Antiguo Testamento eran 33 kilos de oro, en el Nuevo Testamento 27, pero era una medida para medir. Eso es lo que Dios sopesa, las actitudes.
Por eso dice el Señor que en el juicio final va a separar las ovejas de las cabras, las ovejas a la derecha y las cabras a la izquierda, y que va a juzgar las acciones del ser humano. Que a los justos les va a decir: por cuanto me visitaste cuando estuve enfermo, en la cárcel viniste a mí, cuando estuve desnudo me vestiste, cuando tuve hambre me diste de comer. Y los justos responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, te sustentamos, enfermo, desnudo? ¿O cuándo te vimos en la cárcel? Y el Señor les dijo claramente: por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Por eso dice la palabra en Marcos capítulo 12, verso 28, y acercándose uno de los escribas, que era un escriba, un levita, un intérprete de la palabra de Dios, donde el pueblo acudía a él y él contestaba de acuerdo a la palabra, porque la verdad es una sola, no hay muchas verdades y no hay muchos caminos. Dice que todos los caminos terminan en Roma. Y yo le digo algo: para ir al reino no hay muchos caminos, hay uno solo. Jesucristo es el camino. Jesucristo es la resurrección y la vida. ¿Quién pide oración? Débora dice: hola pastor, pido oración por mi mamá Margarita y mi hermano Maxi. Están pasando todavía por los síntomas del COVID. Son de Buenos Aires, Los Polvorines. Bien. En el nombre de Jesús, Débora, oramos por tu mamá y oramos por tus hermanos para que desaparezca completamente esa sintomatología que tiene este COVID, en el nombre de Jesús. Pero también sabemos que hay muchísima gente enferma alrededor de esa ciudad, por eso enviamos el mensaje de salvación a Los Polvorines. Y si Débora pueden escucharme, tu familia, si me está escuchando a través de este medio, quiero decirles que el Señor los cubre con su sangre preciosa en el nombre de Jesús y los declaramos libre de toda enfermedad y libre de todo temor en el nombre del Señor. No se atemoricen, pídanle al Señor y el Señor los va a sanar. Quien quiera que mire este mensaje, porque les digo una cosa: ya Los Polvorines está viendo que los centros de salud están colapsando, la gente queda afuera, y esto es lo que está pasando, porque el Señor quiere demostrar su gracia y su favor y su misericordia. El Señor quiere mostrar su negocio acá. Por eso animo a toda la iglesia de Los Polvorines, a los pastores de Polvorines, que empiecen a orar por los enfermos en el nombre de Jesús. ¿Quién pide oración? Tati Mesán dice: saludos desde Santiago de Chile, profeta. Pido oración por mi hijo Vicente, que cumplirá 17 años, para que pueda tener un encuentro con Dios. Amén, amén. Reclamamos a Vicente en el nombre del Señor y lo quitamos de las tinieblas, lo quitamos de las calles, lo quitamos de la violencia en el nombre de Jesús. Señor, ten misericordia, que pueda encontrarte, Señor. Ten un encontronazo con ese joven en el nombre de Jesucristo de Nazaret. ¿Quién tiene un testimonio por ahí? Desde Bogotá, testimonio de que nos trasladaron de casa. Se trasladaron de casa, se ve un milagro económico. Amén, amén. Creo que era la hermana que estaba pidiendo por la mudanza. Yo creo que es ella. Sí. Pidió varias veces, ¿viste? Se llama Amada, Luz, las puertas están abiertas en el nombre del Señor. Y le quiero decir a toda la iglesia, en el nombre de Jesús, que esta crisis no es para nosotros. La crisis no es para nosotros. La iglesia jamás estuvo en crisis. Nació en bendición, caminó en bendición, camina en bendición y caminará en bendición. Así que, hermano, no se haga problema. La crisis no es para nosotros, en el nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor que un hombre se acercó, un escriba, una persona que tenía conocimiento de la palabra. No era cualquier persona. Era una persona, como decía, que el pueblo de Israel acudía a él para encontrar sabiduría. Y los escribas no solamente interpretaban, sino que también tenían consejos domésticos a través de la palabra. Y dice la Biblia que un hombre se acercó a Jesús después de haber escuchado todas las contestaciones que dio. Porque siempre que aparece la verdad tiene una oposición, porque toda acción produce una reacción. Si nosotros nos movemos, siempre va a haber vientos contrarios.
Por eso Satanás quiere romper este último tiempo donde la iglesia está sobre la tierra, tapándola con una pandemia, atemorizándola, cortándole las reuniones, cortando los cultos, cortando esto, cortando lo otro. Nada va a poder hacer. La palabra de Dios va a llegar al que tiene que llegar. La palabra de Dios la va a recibir el que la tiene que recibir. Por eso digo, pasa tu vida, ten paz a tu vida en el nombre del Señor. Que Dios está en el gobierno. El Señor está en el gobierno. Y eso fue lo que este hombre interpretó. Este hombre se había pasado toda la vida escudriñando las Escrituras, porque para eso era escriba, para tener un claro conocimiento de la palabra de Dios. Pero este hombre nunca había visto a Jesús de Nazaret, nunca había tenido la oportunidad de ver a Dios en acción. Y eso es lo que va a ver la tierra en este tiempo. La tierra en este tiempo, a través de la iglesia de Jesucristo, va a ver al Señor en acción. La tierra en este tiempo, a través de la iglesia de Jesucristo, va a ver la gloria de Dios. La tierra en este tiempo, a través de la iglesia de Jesucristo, va a ver las sanidades divinas. Hermanos, hay poder de Dios en esta noche. Hay gracia de Dios en el nombre de Jesús. Nadie mande saludos. Invítalos a que manden saludos, por favor. Y si no los invitas, inventalos. Los invitamos. ¿Quién pide oración ahí? ¿Quién pide oración en el nombre de Jesús? María pide oración por su hermana Mónica Gordillo. Le diagnosticaron osteoporosis. Ella es de Timbúe, es un pueblo cerca de San Lorenzo. Amén. En el nombre de Jesús, vamos con la oración para ese lugar y reprendemos el cáncer de hueso en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Reprendemos esta osteoporosis en el nombre de Jesús y cancelamos esto. Ponemos tu sangre, Señor, en la vida de esta mujer. Señor, rompemos, Señor. Rompemos la iniquidad familiar, Señor, de esta mujer y la herencia de maldición que tiene. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. ¿Quién pide oración? Jimena pide oración por su hijo Benjamín, que está con depresión, que duerme todo el día y se levanta de noche con cosas en contra de su vida. En el nombre de Jesús, Jimena, ponele las manos en la cabeza en este momento, si podés, y si no, correlo por toda la casa. Padre, nosotros reprendemos el espíritu de muerte, porque eso es lo que es la depresión. Señor, rompemos el espíritu de melancolía y liberamos a este niño, Señor, en el nombre de Jesús. Y dice la palabra del Señor que este hombre estaba atónito. ¿Por qué? Porque él veía que dentro de la enseñanza había algo que nunca había visto, que eran los milagros de sanidad. Hermanos, estamos en los tiempos de lo que se va a establecer establecido. Todo lo que hablamos se establece. Si nosotros hablamos bien, la bendición viene. Pero si hablamos mal, usted le abre la puerta a la maldición. ¿Y cómo me va a ir? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Me están cercando estas deudas? No, hermano, no confiese eso. Hable bien, como corresponde, en el nombre de Jesús. Refrene su lengua, porque la multitud de palabras, donde hay multitud de palabras, ahí hay pecado, porque hay pensamientos ociosos que se oponen a lo que es el mover de Dios. Y en este momento la iglesia entra en la última faz, que es la faz del arrebatamiento. Ya la iglesia se está reconciliando y la iglesia se está santificando cada vez más. Por eso el Señor la replegó a los hogares, para que podamos ponernos de acuerdo con todo lo que en estos años no nos habíamos puesto de acuerdo. ¿Quién pide oración? Con respecto a lo que está enseñando ahora, hay muchos pedidos de oración por milagros económicos. En el nombre de Jesús, pero antes de declararte la palabra de prosperidad, la palabra de fe sobre tus tuétanos, iglesia de Jesucristo, yo te reprendo el espíritu de pobreza en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Reprendo los demonios de deuda y digo que para la iglesia de Jesucristo no hay hiperinflación, no hay default en el nombre de Jesús.
Yo te digo en palabra del Señor que a partir de hoy tu alacena va a comenzar a multiplicarse. A partir de hoy todos tus bienes van a ser cuidados por la poderosa sangre de Jesucristo de Nazaret. A partir de hoy tus deudas son canceladas en el nombre de Jesús. Señor, poné tu mano poderosa, Señor, sobre la vida de mis hermanos, sobre aquellos que tienen changas, Señor, sobre toda la línea, Señor, baja de nuestra sociedad, Señor, que mayormente opera la iglesia. Poné tu mano poderosa en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Los desatamos a la iglesia de Jesucristo de la manipulación social y política de los perversos líderes que tenemos en este tiempo. Reprendo a Satanás en el nombre de Jesús y declaro la puerta abierta para ti en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Dice la palabra de Dios en el libro de Marcos, capítulo 12, verso 41, y estando Jesús sentado delante del arca de las ofrendas, fíjese, él tenía todo el templo para sentarse, pero ¿dónde se sentó? Delante del arca de las ofrendas. ¿Para qué? Para mirar cuál era la actitud con lo cual el pueblo judío lo ponía sus ofrendas en el templo. Y dice la palabra de Dios, y miraba cómo el pueblo echaba el dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Dice, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. ¿Cuánto echó? $1.70. Eso fue lo que echó la viuda. Pero fíjese cómo Jesús recalca a esta mujer y recalca la actitud de esta mujer. ¿Quién pide oración? Pastor, soy Daniel y pido oración por una diabetes que se me decretó. Daniel, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, esa diabetes no tiene consecuencia ni tiene fruto. Rompo la raíz de esta higuera estéril y le digo que la diabetes se seca en tu vida en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Recibe el milagro de sanidad en este momento. Recibe el fuego divino en este momento. Alabado sea el nombre del Señor. Rompo la iniquidad de diabetes en el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios, y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Pero fíjese cómo es marcada dentro de la palabra esta mujer. ¿Por qué? Porque esta mujer acudió a un principio. Era lo último que tenía. Dice, echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Esta viuda echó muy poco con respecto a los ricos. Pero dice la palabra del Señor que esta viuda echó todo lo que tenía. Cuando nosotros tenemos estos actos de extralimitación, nosotros rompemos la inercia de la escasez y de la pobreza. Porque, iglesia, no se engañe. No se puede cosechar si no hay siembra. Pero acá, los pajarracos que estuvieron operando los últimos 50 años con una pseudo prosperidad, a la iglesia de Jesucristo le enseñaron mal. Y nosotros vamos a poner fundamento en esto, porque la prosperidad viene a través de la palabra de fe. Y la palabra de fe tiene un fruto que se llama santidad. Dios no es un negocio. Yo no estoy presentando un negocio. Ponele a 100 como recibió Argentina en la década de los 90, en la década del 2000, en la década del 2010. Dale a Dios para que Dios te dé. No. No estoy hablando de eso. Esos son los púlpitos motivacionales que llevaron a la iglesia a un estado almático, no a un estado espiritual. Y hoy hacen agua por todos lados. ¿Por qué? Porque la crisis está en el mundo. ¿Por qué? Porque la muerte está en el mundo. ¿Por qué? Porque las pandemias están en el mundo. Y ahora se levanta una iglesia parada bajo los principios de fe, alabado sea el nombre del Señor, bajo lo real de lo que es una verdadera prosperidad. Porque la prosperidad no es solamente dinero, porque tener no es prosperidad. Sino que prosperidad es obedecer, prestar atención a la voz de Dios. Eso es lo que es prosperidad. Por eso hoy en esta noche yo te llevo la prosperidad divina. Alabado sea el nombre del Señor. Y rompo todo ataque de Satanás sobre tu vida en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y yo te digo que vas a ver por milagro cómo se van a pagar tus cuentas. Y vas a ver por milagro a partir de esta noche cómo se va a pagar la luz, cómo se va a pagar el teléfono, cómo se van a pagar los impuestos. Tú no le vas a deber absolutamente nada a nadie. ¿Por qué? Porque nos vamos al reino de los cielos.
Y nos vamos a ir en completa santidad, alabado sea el nombre del Señor. Dice la palabra de Dios que esta viuda fue recalcada. Y fíjate las actitudes como marcan la historia de la generación de una familia. Que hoy, después de 2000 años, nosotros seguimos hablando de esta mujer. Entonces dice la palabra de Dios en el verso 43, llamando a sus discípulos le dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. ¿Cuál fue la actitud de esta mujer? Yo necesito un milagro. Yo necesito que Dios sobre. Pero esta actitud era una consecuencia de una mentalidad de reino. Esta mujer viuda jamás había caminado con Jesús, pero esta mujer era completamente íntegra. No dijo: voy a entregarle una blanca. No, ella miró su riqueza, dijo: esto es todo lo que yo tengo. ¿Y por qué viuda? Porque era un rango social. Era la última persona dentro de la sociedad de Israel, porque no tenía hombre que la sustente. ¿Sabe de qué vivían las viudas en ese tiempo? De los que los segadores dejaban las espigas en el suelo, el trigo podrido, de eso comía la viuda. Y ella tenía 2 blancas. ¿Cuántos años tuvo esa mujer en su casa 2 blancas? No se sabe. Pero sí era todo lo que tenía, lo de mayor valor de su casa. ¿Por qué Dios escogió a Abel y desechó a Caín? ¿Por qué Dios tomó la ofrenda de Noé? ¿Por qué Dios enriqueció al pueblo de Israel a la salida de Egipto? Porque la prosperidad tiene un propósito. La prosperidad es para la expansión del reino de los cielos, no es para la expansión de una persona, no es para la expansión de un solo ministerio, sino que es la expansión para toda la iglesia. ¿Quién pide oración? Pide una oración por un nene de 4 años llamado Simon que se cayó y está en estado de coma. Simon, en el nombre de Jesús, a ti te digo, Talita Cumí, en este preciso instante, envío esta oración de intercesión por tu sanidad en este preciso instante, y comienza a despertar, Simon, en el nombre de Jesús, y vas a restablecerte y no va a haber huella de este coma en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Despierta ahora. Dice la palabra de Dios, dice la palabra del Señor: pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Esa era su seguridad. Y fíjate hoy cómo está Argentina amarrada a la economía. Fíjate hoy cómo está Argentina completamente atemorizada. ¿Dónde están tus cruces, Argentina, hoy? ¿Dónde están tus procesiones? ¿Te das cuenta? Dios está confrontando a Argentina cara a cara. Es tiempo de que te arrepientas en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Yo digo en palabra del Señor que todos los pactos de hechicería y brujería en la República Argentina estuvieron activos hasta este lunes, siendo las 22:24 minutos hasta este lunes, y se rompe todo pacto de hechicería y de brujería y de todo altar masónico en la República Argentina. Me vuelvo contra el espíritu de pobreza, me vuelvo contra los manipuladores, me vuelvo contra esos vendedores de espejos y de collares de colores que están en la Cámara de Senado y de Diputados. Señor, nosotros pedimos la justicia del cielo para la República Argentina y los liberamos de toda idolatría y de toda muerte en el nombre de Jesús. La iglesia de Jesucristo no generó el COVID-19. Fue el último sistema, el orden mundial que va a haber sobre la tierra, el que lo generó a través de un laboratorio. Y a mí me llama la atención esto, me llama muchísimo la atención esto, que presidente del mundo que se enferma automáticamente, aunque esté en terapia intensiva, sale, quiere decir que hay una cura para esto. Que lo que vengo diciendo yo hace mucho tiempo,
que la cura está pero no la quieren dar. Pero para juicio es este tiempo, para todos los perversos de la tierra. Imagínense que hace 2020 años y nosotros hoy estamos hablando de la actitud de una persona que se atrevió a jugársela por Dios. Iglesia, atrévete a jugártela por Dios. Iglesia, defiende la palabra del Señor, defiende el Evangelio. Abraham fue un hombre que defendió la verdad y que defendió el nombre de Dios sobre la tierra. Él dijo, he levantado mis manos a Jehová, se lo dijo al rey de Sodoma, el rey de todos los homosexuales en esa ciudad. Sodoma, sodomita, persona que mantiene relación con el mismo sexo o con animales. Eso es pecado. Eso es lo que está mal. Pero nadie habla. Nadie dice la verdad por temor a la persecución. Es la iglesia de Jesucristo lo que se ha levantado con esta voz. Nosotros como iglesia le decimos no al aborto, no a la identidad de género, no a la educación sexual de los niños de jardín de infante. Inmundos, degenerados, endemoniados, que le enseñan a los niños de 3, 4 años a quitarse la ropa en las salas de jardín de infante y a masturbarse. ¿Quién les enseñó que eso es normal? Ustedes no tienen derecho de enseñarle sexualidad a un hijo mío. Por eso les digo a todos los líderes sociales, no se metan con nuestros hijos, porque la sangre inocente de esos niños reclama sus cabezas. Reprendo en el nombre de Jesús a todo el movimiento gay en la República Argentina. Reprendo el orgullo gay en toda la República Argentina. Reprendo el orgullo gay en toda la República Argentina. El único arcoíris que hay está en el trono de Dios. Ese es el arcoíris santo y puro. Reprendo al diablo en el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios que esta mujer tuvo una actitud que se la marcó su madre desde niña. Un mandamiento. Lo que iba a aprender a este hombre, a este intérprete de la ley. Dice la palabra de Dios, y acercándose uno de los escribas, Marcos capítulo 12, verso 28. Hay poder de Dios en este momento en Polvorines. Hay poder de Dios y de sanidad en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y a partir, Débora, de la sanidad de tu madre y de tus hermanos, los vecinos en todo ese barrio se va a convertir en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Pero tenés que enviarles la palabra a ellos. Y dice la Biblia, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Este intérprete de la ley le estaba diciendo a Dios, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Como si él no estuviera notificado la revelación que salió para el ser humano, para su revelación, para su creación. Pero este hombre tenía una actitud completamente diferente a todos los escribas, a todos los sacerdotes que lo cuestionaron. Porque cuestionar es murmurar. Cuando tú cuestionas, tú murmuras. Y cuando tú murmuras, tú rompes autoridad. No rompas autoridad. Hay 3 niveles de autoridad. La autoridad divina, la de Dios. La autoridad de Dios delegada en una persona. Y la autoridad del lugar de la palabra. Si quieres saber por qué vino esto sobre la tierra, porque el hombre rompió estas 3 autoridades. Y ha llegado el tiempo donde todo ser humano va a ser juzgado. Y cada uno va a tener la consecuencia de su definición. Porque su decisión es totalmente personal. La iglesia caminó estos últimos 2000 años. Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Pues está llegando. Pero este hombre no tuvo una actitud de cuestionamiento. No tuvo una actitud de maldición.
Este hombre estaba azorado, estaba sorprendido, que con tanta maldad sus compañeros lo acusaban, lo chuceaban, y que sus compás les iba respondiendo. Y dice la palabra del Señor que Jesús le respondió. Tranquilamente Jesús podía haber definido su vida en ese momento. Hay una persona, un hombre y una mujer con 3 hijos, que en San Justo se está sanando del síntoma del COVID. Pertenecen a la iglesia del maestro Alfredo Di Miro. En este momento se están sanando. Recibe la sanidad divina en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Hay personas, el Señor me está hablando, que en Parque Leluar, personas de clase media alta, no saben qué hacer, porque la muerte está caminando entre medio de los eucaliptos. Jamás estuve en ese lugar, pero sé que hay casas, que es como un barrio, como un parque, un lugar cerrado de muchísima arboleda y de calles y de árboles de eucalipto muy grandes, muy gruesos. Están a la orilla de un camino que parece ser que tiene un nombre de aire o de buen aire, una cosa así. Yo le digo a todo Parque Leluar, el poder de Dios está cayendo sobre tu vida. Parque Leluar, la gloria de Dios y el poder de la evangelización. Y Dios va a utilizar a Cristo la solución en ese lugar. Alabado sea el nombre del Señor. Direccionen las antenas para ese lugar en el nombre de Jesús. Castelar. Dios me dice Castelar para mi nombre, Ituzaingó para mi nombre, Merlo para mi nombre, La Perla para mi nombre, Paso del Rey para mi nombre, Suipacha para mi nombre, Mercedes para mi nombre, Luján para mi nombre. Recibe el poder de Dios en el nombre de Jesús. Se cae el altar de idolatría en Luján y aparece un poderoso avivamiento en el Espíritu Santo a través de la iglesia de Jesucristo. A partir de esta noche, alabado sea el nombre del Señor. A partir de esta noche toda Argentina se conmueve. A partir de esta noche toda Argentina tiembla bajo el poder del Evangelio. Alabado sea el nombre del Señor. Me importa un rábano si lo crees o no lo crees. Yo sé lo que estoy mirando. Dice la palabra de Dios y Jesús le respondió. El primer mandamiento de todos es, mirando a ese hombre que no le estaba tomando examen. Yo sé lo que es eso. Le puedo hablar mucho de eso. Cuando hacen una pregunta y esa pregunta es capciosa, pero le quiero decir a todos los pastores, y llévense de este consejo, yo ya no me río más de lo que no me hace gracia. Y no hago equilibrio frente a nadie. Digo lo que tengo que decir y hago lo que tengo que hacer. Jesús le dijo, el primer mandamiento de todos es certeza. Por convicción, no por deducción. Jesús siempre sabe lo que es el Hijo de Dios. El Padre y yo uno somos. Pero cuando hay que defender a Dios, el Padre Celestial es el primero. Abraham lo aprendió de él. Abraham dijo, he levantado mis manos a Jehová, que nada tomaré de lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Qué lástima que muchos pastores del mundo no pueden decir esto. Han tomado el dinero de la política, de la sangre de los pueblos. Qué vergüenza. Es tiempo de que te arrepientas en el nombre de Jesús. Tú que eres un predicador motivacional, que te subes al púlpito y hablas de la palabra, pero cuando te abajas
te acuestas con los perros y con los lobos, es tiempo que cambies. Porque estos son los tiempos de espera, donde no puedes perder un solo segundo. Conviértete y arrepiéntete. Dice la palabra de Dios: oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Por qué no dijo no matarás, no robarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás la mujer de tu prójimo? Porque hay uno que es el principio de la vida y hay uno que es el que activa la fe. La mujer viuda activó su fe porque ella dijo: el Señor, tu Dios, el Señor uno es. La viuda tenía marcado eso dentro de su entraña. La viuda tenía marcado eso dentro de su tuétano. Su corazón se alimentaba de ese gran mandamiento. Dice: y amarás al Señor tu Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, no con parte de Él. No que con lo que me gusta yo obedezco y con lo que me gusta no obedezco. No, de la palabra tomo esto y de la palabra no tomo aquello. La palabra es una sola. Y Jesús dijo: el que no junta conmigo desparrama. Dios ama al pecador, pero no ama al pecado. Dice la palabra de Dios: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Esto era lo que tenía la viuda adentro. Esto fue lo que le marcó el Señor cuando les estaba dando la tierra prometida. Fíjense, dice la Biblia en Deuteronomio capítulo 6, verso 1. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñe, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Verso 2 de Deuteronomio 6. Para que temáis a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y mandamientos que yo te mando, tu hijo, tu hija, tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Verso 3. Oye pues, oh Israel, cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Dios los estaba metiendo en tierra prometida. Dios los estaba metiendo en prosperidad. El pueblo de Israel jamás había levantado ni una sola pared en una casa de la tierra prometida y Dios le dio todo. Los gigantes habían trabajado para Israel. 2 en un palo traían un racimo porque una sola persona no lo podía traer. Y dice la palabra de Dios que ellos entraron en esas ciudades fortificadas y por primera vez en su vida, después de 400 años, personas que no tenían absolutamente nada comenzaron a tener estancias, comenzaron a tener tierras, comenzaron a tener raíces. Iglesia de Jesucristo, tú tienes una ciudad en el reino de los cielos completamente de oro. No sé por qué la estás llorando hoy por 1 kilo de polenta aquí. No, mi hermano. Hay algo que la iglesia no vende en este tiempo, que es la libertad. Hay algo que la iglesia no vende en este tiempo, que es la dignidad. Hay algo que no se negocia, que es la integridad. Alabado sea el nombre del Señor. A nosotros nos sustenta el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y Él no es un esquizofrénico psicópata que pone esto sobre la tierra para hacer sufrir a la iglesia. No, es para marcar la diferencia entre los muertos y los vivos. Alabado sea el nombre del Señor. Y este es el tiempo donde la iglesia va a avanzar como nunca ha avanzado en la historia sobre la tierra. Alabado sea el nombre del Señor. Porque cuando el mundo llora, los vivos hacen fiesta y algarabía porque nos vamos a las bodas del Cordero. Alabado sea el nombre del Señor. No hay nada que te pueda tocar, iglesia. No hay ni escorpión ni serpiente. Porque Pablo dijo: mi lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y gobernadores del aire. Por eso entorpezco toda depravación de principado y todo gobernador del aire y aturdo el segundo cielo de las tinieblas en el nombre de Jesús. Y te declaro libre, iglesia, libre para
para predicar la palabra, libre para creer, libre para vivir holgadamente. Alabado sea el nombre del Señor. Todos aquellos que están escuchando, porque sé que hay guerra espiritual, sé que hay guerra espiritual. En esta noche hay guerra espiritual sobre tu alacena, sobre tu ropa, sobre tus bienes, sobre tus cuentas. Pero hay algo que Satanás no puede tocar. Es tu nombre escrito en el libro de la vida. Alabado sea el nombre del Señor. Hay prosperidad en tu vida. No le tengas temor al hombre, no le tengas temor a estos tiempos, no le tengas temor al viento, no le tengas temor al tiempo que está viviendo la humanidad en este momento, porque son los mejores tiempos de Dios para tu vida. Alabado sea el nombre del Señor. Hemos sido diseñados para caminar por arriba del mar. Eso es lo que nos está enseñando el Señor en este tiempo, y es a través de la palabra de fe, es a través de la declaración de fe. Yo quiero establecerte algo, iglesia. A partir de hoy todo te va a ir bien y todo va a ser multiplicado a derecha y a izquierda. Alabado sea el nombre del Señor. Y no podrán asaetear tus entrañas, iglesia de Jesucristo. Recibe el poder de Dios en el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios: oye pues, oh Israel, cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Quiere decir que hay una manera para caminar en la prosperidad. Ese es el poder de la administración y ese es el poder del acuerdo, cuando Dios se pone de acuerdo contigo. Pero si Dios te da 5 talentos, Él quiere 5 más. Que devuelvas 10 talentos, no 5. Por eso anuló al que le dio 1. El Señor le dio 1 al que tenía mayor capacidad. Porque es muy fácil hacer $1.000.000 con $1.000.000. Muy fácil. Porque los bancos siempre prestan al que tiene plata, no al que no tiene. Ese principio también lo maneja el mundo y lo maneja Satanás. Pero ¿por qué Dios le dio a uno 1? Porque esa era la persona que tenía mayor capacidad. Y por no amar a Dios con todo su corazón, lo escondió. Porque el que no ama no conoce. Judas traicionó a Jesús porque no lo conocía. Para Pedro Jesús era el Padre, pero para Judas Jesús era un mentor, algo cambiable. Por eso Argentina, a través de los avivamientos, ha cambiado miembros de un templo al otro, porque cambiaron de mentores. Iglesia, tienes que arrepentirte en Argentina. Ama a tus pastores, guarda a tus pastores, cuida a tus pastores. Y no estoy echando agua a mi molino, sino que le estoy sacando un pecado que tiene la iglesia de Jesucristo en Argentina. Hemos corrido detrás de las fantasías y detrás de cantos de sirenas. A ver quién es amigo de quién y quién lleva al mayor político al templo. Hipócritas. Hemos pagado con plata de la política reuniones de Tecnópolis. Avergüéncense, porteños, en el nombre de Jesús. Por eso hay tanto COVID en el microcentro y en el conurbano, porque están en pecado. Dios siempre se pagó lo suyo. Por eso la iglesia hoy entra en la palabra de fe. Por eso la iglesia hoy entra en el estado de fe. Por eso la iglesia hoy despierta el don de fe. Te lo despierto en el nombre de Jesucristo de Nazaret. A todos aquellos que me están escuchando, que piensan que su fe es pequeña, yo te la multiplico en el nombre de Jesús. Y la despierto en este tiempo y la activo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. A partir de hoy vas a tener una fe contundente y no la vas a dudar en el nombre del Señor. No la vas a dudar en el nombre del Señor. Dice la palabra de Dios: oye pues Israel, cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien, para que te vaya bien. No para que te vaya más o menos. Porque ¿sabes cómo se vive? Cómo se parte de pie. Por eso Jesús en la cruz del Calvario estuvo de pie, porque la gloria tiene una altura. Iglesia, deja de mendigar futuro. Sácate la mentalidad de religión de la cabeza. La viuda dijo: me voy a presentar delante de Dios. Y lo que tengo son todo lo que tengo, estas 2 blancas.
Y Jesús se lo reveló. Esta mujer puso todo lo que tenía. La viuda no le dijo, es todo lo que tengo, no. Pero cuando la viuda pensaba que nadie lo miraba, Dios la estaba mirando. La sociedad no le daba de comer. La sociedad la tiró a un costado. Pero Dios no desecha a nadie. Y cuando la viuda pensó que nadie la estaba mirando, Dios la estaba mirando. Se fue a ese lugar, se fue a ese templo, se puso frente al ofrendario. Y mientras estaba esperando para bendecir a esta mujer, vio que los ricos ponían todo. Y cuando llegó ella, Dios le reveló. Esta mujer puso todo lo que tenía. Puso su mente, su corazón, su espíritu en este lugar. Eso es lo que tenemos que hacer en este tiempo, iglesia. Tenemos que poner todo nuestro ser a los pies del Señor y dejar de especularla. ¿Por qué minimizás estos tiempos, Argentina? Si hoy en 24 horas tuviste 166 muertos. Envío la bendición a las familias y la consolación y nuestro respeto hacia ellos. Pero le digo a esa familia, todavía es tiempo porque todavía no te tocó. Vuélvete al Señor. Son personas. Y muchos de ellos partieron sin el Señor. ¿Para qué estamos como iglesia hoy? Para predicar la palabra y llevar personas a los pies de Jesucristo para que el infierno no nos las arrebate. ¿Y qué pasó con la iglesia en estos últimos 4 meses de pandemia? Casi 5. Minimizamos las cosas. Bueno, cuando todo esto pase, ¿sí? ¿Sí? Esto está bravo. Y para el mundo se va a poner peor. Pero para nosotros se va a poner mejor. Iglesia, el Señor les dijo, de esta manera ustedes caminarán en la tierra prometida. De esta manera vas a tener que caminar, iglesia, en este 2020 por Argentina. De esta manera. Sin un andamio bélico. Sin mostrar a Argentina que tú eres 5.000, 10.000 o 15.000. Sin llenar un estadio. No sirve llenar estadios. Porque el próximo domingo va gente a decirse malas palabras y a matarse en las tribunas. Nos tenemos que quedar ahí adentro. Argentina durante todas estas últimas décadas ha vivido en la farándula, con los faranduleros. Y he escuchado en los foros de la iglesia, hemos llenado Vélez, hemos llenado Boca. ¿Y de qué te sirvió? No. Oye, oh Israel, cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Y os multiplicaré como te lo he dicho, Jehová Dios a tus padres. Verso 4 de Deuteronomio 6. Oye Israel, oye tierra, oye Israel. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Uno. No Dios es uno. No María, no José, no San Cayetano. ¿Por qué no le hacen una procesión a San Cayetano para que consiga trabajo? Eso no funciona. Y acá está la evidencia. No es con agua bendita que se sana un enfermo. Discúlpeme si lo ofendo, pero quiero ofenderlo. Hoy quiero que se ofenda. Quiero romper mitos. Jesús cuando sanaba enfermo no le tiraba agua bendita. Le ponía las manos con piedad y con amor y con misericordia y oraba por ellos. Dice la palabra de Dios que Dios le dijo, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas.
Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás, dice, y las repetirás a tus hijos. Y las repetirás a tus hijos. ¿Por qué permitiste que tus hijos se vayan de la iglesia? Y ahora estás desesperado o desesperada para que vuelvan. Porque no les repetiste la verdad. Es tiempo de hablarle la verdad a la gente. Que si no reciben a Cristo como Señor y Salvador, el lago de fuego les espera. El que no junta conmigo desparrama. El que no es conmigo contra mí es, dijo el Señor. Y hablarás de ellas estando en tu casa. Por eso volvimos a las casas. El Señor quiso que nosotros, los cristianos, le hablemos a nuestras familias de la palabra, de lo que es correcto. Porque eso es lo que marca la diferencia en la historia. Hacer lo correcto. Por eso una mujer que hizo lo correcto hace 2000 años, hoy la estamos predicando. ¿Y qué dice la palabra? Y andando por el camino, y al acostarse, y cuando te levantes, la palabra, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué es poste? Cualquier persona que vive en una casa de madera como nosotros acá en Tierra del Fuego, sabemos que un poste es un puntal, es una columna, es una viga que nosotros ponemos para sostener la casa. Quiere decir que yo, para sostener mi familia, para sostener mi herencia, tengo que poner la palabra en el poste. Y tengo que poner la palabra en la puerta para que los demonios y la pobreza, las enfermedades y la escasez no entren. Por eso te digo, iglesia, son los mejores tiempos de tu vida. La sangre de Jesucristo está sobre ti. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor resplandezca su rostro sobre ti y tenga misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.